noches, familia. Gracias por sintonizar hoy martes de mesa. Farideh Raful, Diana Lora desde Canadá. Estoy escuchando a Laura ahí. Exactamente. Sí. Yo me imagino que porque tú estás aquí hoy martes. Sí, tiene que ser. Porque si no cualquiera pensara que estamos el día jueves. Señores, el momento en que nos reunimos las tres, que tantos años compartimos en este set, siempre es muy agradable, pero ustedes tienen que ver justo antes de que entremos, ¿no? La premura de los preparativos de último minuto y las conversaciones. Y Diana leyendo ahí, y entonces cuando los vemos a todos ustedes, cuando nos vemos las tres, así de repente. Es muy bonito, la verdad es que sí. Y gracias por el apoyo que nos han dado a lo largo de todos estos años, por creer en nosotras, porque ustedes saben el tipo de trabajo que nosotras hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. Y cuando uno empieza a ver, sobre todo en el caso mío, porque no somos políticas, y lo mismo en el caso de Diana, Farideh sí es política, pero nosotras hemos tenido, entre otras causas, sobre todo en este espacio, la causa de la lucha contra la impunidad, contra la corrupción. Por supuesto, eso va a ser imposible detenerlo, desde que el mundo es mundo y desde que el ser humano es ser humano. Siempre tratará de salirse con la suya, buscar el camino fácil. Eso depende mucho de la formación, de los valores, pero aún así hay gente que sale de buenas familias y que tiene incluso todo, que no necesita y cae en la tentación de la corrupción. Pero cuando hay impunidad, cuando desde el mismo Estado se organizan las cosas para que todo se dé y el Estado se vuelve una banca para seguir engrosando los bolsillos de tantas personas ya millonarias en un país pobre como este, o más bien rico pero muy mal administrado. Entonces el trabajo que una tiene que hacer es ese, el de ser vocería en contra de la corrupción, esté donde esté. Exacto. Pero cuando es de esta magnitud como es este caso Calamar, no podemos dejar de tocarlo. Y por eso la mesa del día de hoy. Y la verdad es que... y tenemos muy buenos invitados en el día de hoy. Perdón, Farideh, ¿ibas a decir algo? No, iba a decir eso mismo, que dice Marcela, porque quizás este es el caso donde según los documentos que tiene el Ministerio Público y que hemos tenido acceso, han manejado fondos exorbitantes y aquí hay incluso una impunidad en el sistema político nacional de todos los partidos políticos que tratan de taparse entre sí históricamente. Y esto debe terminar. Hoy la mesa es precisamente, Diana, lo que tú mencionas, con invitados que van a abordar ese tema, Diana. Sí, justamente porque hemos visto que cada uno de los casos de corrupción que va sometiendo el Ministerio Público, cada uno supera al otro en monto de lo estafado al Estado, según lo que ha argumentado el Ministerio Público, y que ya algunos de esos casos, como por ejemplo la operación Antipulpo, por fin ha llegado a su fase de juicio, y así lo iremos viendo con cada uno de estos. Nos vamos con Calamar, señores. 2.120 páginas, muy poca gente se la ha leído. Los abogados, por supuesto, organizaciones civiles, Participación Ciudadana ha hecho un resumen fantástico de estas 2.120 páginas para que nosotros sepamos cuáles son los acusados, los casos. Ahora, los interrogatorios no figuran en ese resumen y es muy interesante leer parte de esos interrogatorios porque tú te quedas con la boca abierta. Increíble, es que te quedas con la boca abierta. Es famoso. Sí, estamos hablando de 65 testigos, personas que participaron, personas que no solamente dicen que hicieron, que están corroboradas por otros testimonios, sus declaraciones, pero además por pruebas de todo tipo. Hay pruebas documentales, pruebas materiales, documentos procesales. Pruebas documentales solamente son 1.183, pruebas materiales son 30 pruebas materiales y documentos procesales 54 documentos procesales. Definitivamente va a ser un caso complejo. Vamos a tratar de explicar en la mesa en qué consiste, porque lo hemos escuchado a lo largo de todas estas operaciones, pero quizás la gente no está clara de en qué consiste un caso complejo. Y tenemos unos invitados estelares, está Pancho Álvarez, está Guido Gómez Mazara y está nuestra querida Lady Blanco, de Participación Ciudadana también, Lady Brillante, abogada. Con nosotros en un instante, empezamos con el informe. Con el inicio por parte del Ministerio Público de una nueva operación, esta vez denominada Calamar, el pasado 19 de marzo la República Dominicana despertó con un nuevo caso anticorrupción.
La Procuraduría General de la República había apresado esa madrugada a varios exfuncionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, entre los que se encuentran Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, acusados de orquestar un caso de corrupción administrativa multimillonario sin precedentes. No hay dudas de que es otro caso complejo, en el que está envuelta una suma cercana a los 20.000 millones de pesos y a otros altos funcionarios públicos del pasado gobierno. No obstante, este no es el primer caso en el que se acusa a funcionarios y dirigentes PLDistas. Recordemos los casos Antipulpo, Coral 5G y Medusa, en los cuales también el Ministerio Público intenta recuperar para el erario miles de millones de pesos y hay sometidos funcionarios tan importantes como un ex procurador. En este contexto ha llamado poderosamente la atención que el Partido Morado, contrario a sus posiciones anteriores, de limitarse a precisar que las responsabilidades son individuales y no del partido, y que lo importante es que se respete el debido proceso, ha mandado a sus miembros y activistas a las calles, a protestar y denunciar persecución política. Por otro lado, gran parte de la ciudadanía ha demostrado su apoyo y respaldo a la labor que hace el Ministerio Público, pero a la vez exigen que otros casos de corrupción de la presente administración que encabeza el Partido Revolucionario Moderno también sean expuestos y que sus funcionarios rindan cuentas ante la justicia. Esta noche en la mesa, analizamos cómo repercute este y los demás casos de corrupción en los principales aspectos de la vida nacional. ¿Cuál es el impacto social y político del caso Operación Calamar? ¿Se trata de persecución política o no? ¿Cómo afecta el panorama electoral la tensión generada por estos apresamientos? ¿Y qué piensa la ciudadanía sobre la actuación del Ministerio Público? Ese es el tema en la mesa de esta noche, María Cela. Y nuestro hashtag será CalamarENM para sus comentarios a través de las redes sociales. Nuestros invitados en el día de hoy, como mencioné hace un momento, Guido Gómez Mazara, abogado, dirigente político y aspirante a la candidatura presidencial por el PRM. Está también Lady Blanco, abogada, ex coordinadora general de Participación Ciudadana y actualmente coordinadora de análisis político de ese movimiento cívico. Francisco Álvarez Pancho, abogado, especialista en asuntos públicos y miembro del movimiento Participación y también ex coordinador, claro está, de la misma organización. Gracias por estar con nosotros. Es un tema, como decíamos, y como hemos comentado aquí, que tiene tantas ramificaciones y que definitivamente sigue sorprendiendo. Cada día nos sorprende más la próxima operación, la próxima, la que sigue, la siguiente, y por ahí Guido dice que viene otra que es todavía más escandalosa. Vamos a tratar con esta antes de meternos en posibles otras operaciones futuras. Pero esta operación ha despertado o ha generado una reacción por parte del Partido de la Liberación Dominicana que no habíamos visto antes en ninguna otra operación. Incluso el expresidente, que no habló cuando sus hermanos fueron arrestados, que no habló cuando su seguridad y su gente de mayor confianza también fueron arrestados, que no habló cuando su procurador fue arrestado, ahora lo hizo y dijo que es básicamente una persecución política, lo que él tanto criticaba, y que se está tratando de ganar las urnas con estas operaciones. En la justicia y no en las urnas de votación. Exacto. O sea, lo que ahora es el clamor de casi todos los miembros del PLD que están hablando, porque no son todos, es ese, que se está politizando la justicia. Hoy, la ex vicepresidenta Margarita Cedeño llamó a una reunión, a una cumbre de líderes políticos en República Dominicana para ponerse de acuerdo, como si ellos tuvieran poder sobre este ministerio. Es que la gente no termina de entender. ¿Ponerse de acuerdo en qué? En la justicia. Una cumbre para dictar sentencia. No se termina de entender que esto no tiene nada que ver. A mí me gustaría que ustedes me dijeran por qué ustedes creen que este caso ha generado esta alarma entre los miembros del PLD y la directiva. Bueno, mi opinión es un poco atrevida,
porque yo entiendo que el presidente Medina, que obviamente es el líder de ese partido, ¿no? Pues tiene el temor de que algunos de sus cuadros más importantes, que están comprometidos en este caso, puedan de buenas a primeras cambiar de criterio y comenzar a colaborar con el Ministerio Público. Esa sería la única forma en que podría vincularse al presidente Medina, que ha sido mencionado desde el caso Antipulpo. Exacto. Sí. Desde ese caso ya yo había enviado un tuit diciendo que si yo fuera el presidente Medina estuviera buscando un abogado. Porque decía, esa acusación de Antipulpo claramente los indicaba. Que él sabía. Pero era su familia. La familia no te va a traicionar nunca. Pero bueno, aquí estamos hablando de 3 exministros que son 3 piezas clave dentro del tinglado de poder del Partido de la Liberación Dominicana. Y obviamente el Ministerio Público estaría muy contento de que cualquiera de ellos quisiera colaborar aportando evidencia de quién más está involucrado. Y después de estos 3 Bueno, y al único más alto que pueden, al único Es más que queda una alto sola que ellos persona que nada pueden más. involucrar es el expresidente. Queda una sola persona, pero bueno, eso es una pura especulación, hay que admitirlo. Y especulando, de los 3, ¿cuál podría dar más temor? De los 3, yo tengo el mío en la cabeza. No lo conozco lo suficiente para poder arriesgarme a dar una opinión. Pero aquí tal vez lo importante es que el partido efectivamente de la Liberación Dominicana se ha tirado a la calle, como ellos mismos han dicho, tienen el derecho a hacerlo. Y aquí hay un aspecto que hay que definitivamente dejar establecido. No debe haber agresiones adicionales como la que ya hubo, yo soy de lo que opino de esa manera, claro, contra la sede del Partido de la Liberación Dominicana. Eso fue un error. Quien lo cometió debería asumir las consecuencias de eso, porque el perímetro de seguridad no debió nunca acercarse a la sede del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo creo que todos aquí en esta mesa, sobre todo Guido, va a defender lo que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. El derecho a la protesta el derecho pacífica. a marchar como marchamos en Marcha Verde, Por ¿no? supuesto. Entonces hay que defenderlo. Y lo segundo es, y con esto concluyo, ¿qué origina todo esto? Todos estos casos que estamos viendo. ¿Qué lo origina? El tema electoral. Es con dinero que se pretenden ganar siempre las elecciones. O ya se olvidaron ustedes de que Leonel Fernández habló hace unos años de los 40.000 millones de pesos. No, eso fue en una actividad de Nueva York que alguien me estaba firmando. Él dijo, no podemos perder estas elecciones porque ahí tenemos 40.000 millones de pesos para gastar. 40.000 millones, mira las cifras de ahora. En esa época. Y el expresidente Danilo Medina dijo que esta había sido la campaña más cara en la historia de la República Dominicana. Ya sabemos por qué. No solamente lo dijo el presidente, Participación Ciudadana en su informe estableció que era la campaña más cara. Y ustedes tenían todos los datos de lo que se había gastado. En términos de lo que afecta a la democracia, no solamente interna del partido, sino lo que afecta a la democracia en general de los sistemas de partido. Y eso está claro, porque Participación lo dijo. Yo creo que llegó un punto que nosotros veíamos a Gonzalo, conchole, había que decirlo, que yo creo que hasta se caracterizó tanto y se mofó tanto la figura del candidato, pero era porque el uso de esos recursos estaban en todas las partes. Los pencopanes, el pencogazo, todo lo que se repartió a la población. Tú dijiste algo al inicio que me llama mucho la atención, que por qué el presidente habló ahora, cuando nunca lo hizo. Nunca lo hizo, ni siquiera cuando un pueblo salió a marchar en contra de la impunidad y la corrupción, se quedó callado. Tampoco lo hizo cuando se le cuestionó a él que qué pasaba con la corrupción y le dijo a un pueblo que estaba marchando que cuál corrupción. No lo hizo ahora, pero ¿qué puede pasar? Bueno, como bien decía Pancho, puede haber un temor de que quizás esos colaboradores de él, de íntima confianza, puedan comenzar a negociar también, porque es una forma de negociar con la justicia. Ahora bien, hay que estar consciente que tú preguntaste quién podría ser. Yo me temo a decir que quizás es aquel que el delito que haya procedido sea de menor
de menor nivel de penalidad. Exacto. En la justicia. Antes de que pasemos a Guido, yo quiero decir algo que es importante. Ustedes saben que estas mesas siempre las hacemos trayendo los protagonistas de las diferentes opiniones, de las diferentes aceras. Y nosotros teníamos a Danilo Díaz del PLD. Danilo amaneció enfermo en el día de hoy y nos canceló. Llamamos a Iván Lorenzo. Yo hablé con el ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, un querido amigo del pasado al que lo invité y hubiera querido estar aquí con gusto. Iván también hubiera querido estar. Yo creo que no nos quedó una persona, uno de los que están actualmente con la vocería, quizás uno o dos del PLD, que son muy pocos. Si nos ponemos a ver, y hoy me di cuenta, los pocos que son y los que podrían tener buenos argumentos. Nos hace falta Juan Ariel. Juan Ariel está en otro mundo en este momento y yo creo que no es momento para que él se meta. Guido, procede. O sea que no están aquí no porque no los invitamos. Buenas noches, gracias por la invitación. Yo quiero comenzar diciendo que los que tenemos fe llamamos a las coincidencias diosidencias. Y un día como hoy, hace 50 años, asesinaron a Gregorio García Castro. Goyito. Un periodista ilustre del país. Es cierto. Que luchó por la defensa de los valores que 50 años después mucha gente está defendiendo desde diferentes trincheras. Y quiero recordarlo. Director del periódico Última Hora. Jefe de redacción. Jefe de redacción y quien defendió y luchó mucho por la libertad de mi hermano Alexis Álvarez, que cayó preso en la dictadura de Joaquín Balaguer en ese entonces. Lo importante era introducir el día de hoy así. Y en ese mismo orden, yo quiero hacer dos reflexiones. Tú introducías, ¿qué pasa en el PLD? Yo siento que la clase política, y hablo en plural, no ha querido hacer conciencia de cómo la sociedad ha ido evolucionando y cómo los niveles de criticidad de la ciudadanía se han colocado en la primera línea del cuestionamiento público. La sociedad ha ido cambiando muy a pesar de la resistencia de las élites partidarias. Totalmente. Frente a eso, el PLD, como organización política, por muchos años mantuvo lo que yo llamo el monopolio de la ética en el discurso político. Era un partido que se constituyó con un referente fuera de discusión, Juan Bosch, y algunos de sus correligionarios fueron capaces de dividir el país entre PLDistas y corruptos. Correcto. Franklin Almeida Rancière. Y frente a eso, sus ejercicios del poder generaron la sensación en la sociedad de que eran dominicanos, con virtudes y defectos. Frente a eso, el proceso de deterioro de la calidad del producto político también ha generado la idea de lo que Francisco Álvarez señalaba. Cómo la cultura de lo estrictamente clientelar se ha construido hacia lo interno de todos los partidos políticos en la República Dominicana, donde la fuerza de lo estrictamente mercurial construye liderazgos entre comillas. Correcto. Y tú ves, salvo reconocidas excepciones, políticos dominicanos que piensan con faltas ortográficas, pero tienen presupuestos significativos y creen que pueden hacer carrera política. Ese acontecimiento evidencia este proceso, sumado a otra carga. Yo estoy en un programa que tiene una profunda penetración y yo siento que independientemente de los roles de nosotros, tenemos también que contribuir con la educación ciudadana. Es decir, que cada persona que vea el programa o que escuche sobre el tema traduzca en el día a día cómo eso lo impacta. No solo por los tecnicismos jurídicos, que hablamos en un lenguaje que pocos lo entienden, sino cómo ese nivel afecta el día a día de la gente. La mayoría de las personas están haciendo cálculos incorrectos sobre el monto de la operación. La gente dice 19.000 millones, incorrecto. Correcto. 31.000. El problema es que las autoridades mantienen un estado de retención el resto, pero el monto era 31, no 19. Y frente a ese acontecimiento yo quiero introducir el componente estrictamente jurídico frente a tres abogados que hay aquí. Y es lo siguiente, quizás porque tenemos un ministerio público con una cabeza éticamente incuestionable, lo repito, éticamente incuestionable, y que la clase política y la sociedad dominicana tiene que rendirle tributo a la labor que están haciendo esas damas y los caballeros que ahí están trabajando.
Pero también es hora de generar una sensación en el país positiva, de que el que va al Estado a transferir fondos públicos en bolsillos privados tiene consecuencias. Claro. Y frente a ese acontecimiento, yo pienso que eso es importante. Por eso, lo digo, todo el mundo sabe que yo soy una conciencia crítica donde milito. Por eso tú ves un extraño silencio cómplice de muchos exponentes de la clase política que no quieren abordar el tema, lo evaden o lo asumen de manera tangencial porque sabe que ese modelo estrictamente clientelar colocaba a mucha gente distribuyendo recursos entre todos los partidos políticos. Y deben, y así veremos y esperamos ver a otras personas que participaron de otros partidos políticos y que fueron beneficiados. Y ahí se están mencionando. No, yo lo que creo es algo, que todo miembro de cualquier partido político que recibió dinero tiene que dar las explicaciones del lugar. Claro. Creo que Diana tiene una pregunta, María Cela. Sí, tengo una pregunta porque quiero entrar ya en el tema del documento que ha presentado el Ministerio Público y los elementos de prueba que contienen. Pero hace un par de semanas ocurrió algo que puede ser un precedente nefasto en este caso y los otros casos de corrupción, y fue el descargo del exdirector de la Lotería Nacional, a quien varios de los implicados en esa trama de la Operación 13 lo señalaban a él como la cabecilla, y sin embargo las juezas encontraron que no había otros elementos de prueba más que la acusación o la palabra de otra persona contra él. En esta Operación Calamar hay 65 testimonios. ¿Puede esto pesar, ese tipo de decisiones en las que, a pesar de que varias personas señalen la responsabilidad de una persona en un caso de corrupción, termine liberada? Ajá. Eso lo vamos a tocar cuando regresemos de la pausa, pero antes yo quiero dejarlos a ustedes con algunas opiniones, porque salimos a la calle a preguntar precisamente a la gente sobre este tema, sobre si creen que se está politizando la justicia ahora que estamos en periodo de precampaña, para anular al PLD, etcétera, etcétera, cosa que yo creo que todo esto que está pasando no le conviene ni al mismo gobierno, no le conviene, porque estamos en un periodo muy, pero muy delicado, y el mismo presidente debe estar diciendo, y lo sé porque eso nos consta a todos, que él no se mete con el tema de la justicia. Él debe estar diciendo, ¿en qué lío me han metido estas mujeres? Vamos a ver lo que dice la gente en la calle. Las reglas siempre están hechas para favorecer a las personas que tienen más dinero, porque siempre pueden pagar para ser libres, y mientras eso se siga aplicando en este país, va a ser lo mismo una y otra vez. Estoy totalmente de acuerdo, pero pienso que no es solamente englobarse en un grupo, sino en todos, porque no solamente han sido ellos, hay muchos que han administrado y están administrando que no se le ha tocado, y están los actos y todos sabemos, y ellos saben, y entonces... Honestamente veo como que no está bien es que se aproveche este proceso electoral para politizar eso. Se ve como un caso político debido a que faltan varios meses para iniciarse el proceso de campaña electoral, y eso se está ventilando desde hace 2 años. Entonces la población lo que ve, ¿por qué ahora? Hay buenos argumentos para someterlo a la justicia y llevarlo a prisión, pero que el momento histórico, el momento que se está viviendo, se nota como que hay una retaliación política. Eso es la debilidad que tiene ese proceso en que se ven envueltos esos PLDistas que son acusados de cometer actos de corrupción. Obviamente hay que crear un precedente, porque en el transcurrir de los tiempos los presidentes de la República acostumbran confabularse con sus ministros, y eso se ha convertido ya en una patología. Yo creo que la población debe darle un apoyo rotundo al presidente Luis Abinader. ¿Cómo es posible que estas 3 personas tengan tanto dinero y aquí sobreabunde tanto la miseria? Estuvo muy bien que ellos pusieran ese ejemplo, porque estas personas que están haciendo las cosas inadecuadamente, ¿verdad? Eso hay que ponerle un límite. Siempre y cuando sea para corregir la corrupción está bien, pero lo que no estoy muy de acuerdo es que aquí hay personas que hacen cosas más simples y le cantan 15 y 20 años. Simplemente a estas personas que han defalcado, como quien dice, el país, solamente le cantan 2 o 3 meses, 1 año. Eso no es suficiente.